Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenos días a los espectadores y oyentes y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA, y gracias también por hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre cómo podemos viajar de forma segura en verano, y para ello tenemos el placer de contar con la colaboración de la doctora Natalia Rodríguez, que es especialista en salud internacional. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este encuentro. Antes de dar paso a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros espectadores, ¿podríamos decir, doctora, que existe un boom de viajes exóticos a raíz de la pandemia? Sí, más que un boom de viajes exóticos ya lo había, ¿no? De hecho, nosotros que somos uno de los centros más grandes, ¿no? de España y de Europa, habíamos llegado hasta 20.000 viajeros en 2019, ¿no? Y pensad que en 2020 bajamos a pues entre 700 y 2.000, ¿no? Si cuentas la parte del confinamiento o no. Y ahora lo que está pasando es que poquito a poquito, desde 2020 hasta ahora, han ido subiendo otra vez y estamos casi recuperando, tanto la Organización Mundial de Turismo como nuestros propios números, ¿no? Que parece que estamos llegando otra vez a lo que había antes. ¿Y cree que la pandemia ha concienciado al viajero a vacunarse o siempre ha sido responsable el viajero a la hora de planificar un viaje exótico? Pues es muy buena pregunta y es complicado. Hay muchos factores, ¿no? Que influyen en esto. No sabemos, yo ahora no tengo en la cabeza un estudio, ¿no? que diga que esto ha influido. Inicialmente pensábamos que sí, pero luego, como todo, ¿no? Igual que las mascarillas, etcétera, las medidas han ido diluyendo, ¿no? Y lo que sí que bueno, un poquito es esto, ¿no? Entonces, la gente viaja y la gente a veces lo que pasa es que no sabe que tiene que venir a un centro del viajero, no sabe que tiene que vacunarse. Y todos nuestros esfuerzos están, ¿no? No solo en... O sea, nuestra idea es educar al viajero. Y entre las cosas de educación es que vengan al centro del viajero, ¿no? Intentamos trabajar con todos los actores, ¿no? que forman parte del viaje para intentar captar a más viajeros, porque muchas veces ni siquiera saben, ¿no? Que tienen que venir. Imagino que el hecho de que haya este aumento de viajes ha hecho que se saturen, o puede ser uno de los motivos de saturación de los centros de vacunación. ¿Pero cree que también es responsabilidad por parte del viajero que planifica tarde? Claro, son un poquito las dos cosas, ¿no? Es lo que hablamos, quizás un desconocimiento del viajero, que las vacunas a veces tienen más de una dosis, tienen una pauta más larga para hacer efecto, ¿no? Si tú te vas mañana y te pongo las vacunas hoy, igual en todo tu viaje no haces anticuerpos, ¿no? Pero también en verano siempre nos pasa, ¿no? Esto es una cosa que hemos hablado varias veces, cada verano, en julio concretamente, es un mes de saturación de todos los centros, que damos visita a un mes, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas, que los viajeros cada vez tienen que estar más concienciados y es nuestro trabajo también, ¿no? Intentar que lo sepan. Y la otra cosa es que probablemente, ¿no? Después de la pandemia, con lo que decíamos, ¿no? Los centros al viajero en general igual no han podido hacer una planificación acorde, porque también es muy difícil saber cuánta gente va a viajar. Claro. ¿Y se puede improvisar entonces un viaje o no? Bueno, lo ideal es que no, porque claro, hay muchos, es una especialidad muy cambiante, ¿no? Y parece que haya una lista de, no, pues me voy a Tailandia, necesitas ta. Y en realidad no es así. En realidad, el consejo al viajero, que en realidad es una visita médica, es individual. No importa el destino, sino la persona. Nosotros no damos recomendaciones en función de destinos, sino de personas. Y es muy importante entender esto para poder planificar en consecuencia. Ahora pasaremos a las preguntas que nos han hecho llegar los espectadores. Y las hemos agrupado en diferentes bloques. Empezaríamos por el de vacunación. En este caso, Mireia dice, ¿las vacunas para viajar se las paga cada persona o las cubre la Seguridad Social? Pues es muy buena pregunta, porque en cada sitio es diferente, ¿no? Entonces, en el territorio, bueno, al menos en Cataluña, ¿no? Que es de donde voy a hablar, la Generalitat sufraga las vacunas. Tú cuando vienes a un centro de atención al viajero, lo que pagas es la visita, porque el pacto, digamos, con la Generalitat es que no se cubre la visita, pero sí las vacunas. Entonces no se paga la totalidad de ellas, porque si no, una visita al viajero, pues imagínate, la dosis, por ejemplo, de japonesa son 80 euros, ¿no? Pues en Europa hay centros que tú por una sola visita pagas 400 euros o 500, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces aquí solo pagas el acto vacunal y la visita médica. Entonces cada centro es un poco diferente, pero rondan entre los 40 y 60 euros. Si tienes que pagar de la fiebre amarilla, que tiene unas tasas, que eso es obligatorio, son 60 y algo, ¿no? Entonces es más o menos eso. Miriam dice, actualmente, ¿qué países necesitan vacunas específicas para poder viajar?
y si hay alguna web oficial donde poder consultarlo. Claro, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no vamos por destinos, que también obviamente no, sino que vamos por personas. Intentamos poner el calendario vacunal a punto. No es lo mismo que vayas a hacer un viaje de 6 semanas que de 3 días, ¿no? Pero sí que es importante pues, ir un poquito informado. Nosotros tenemos en nuestra propia web del Hospital Clinic, la parte de salud internacional, están todos los perfiles por países. Y entonces ahí, de forma genérica, obviamente nunca va a ser individual, ¿no? Hay información de lo que uno necesita y no necesita para ese país. Sí. Cuando hablamos de por personas, ¿a qué nos referimos? ¿A las enfermedades que pueda tener? En general, exacto, es a la edad, porque claro, a veces vienen padres con niños, ¿no? Y creen que los niños son los que van a estar más vacunados y al revés, los niños tienen el calendario muchas veces muy al día y los padres necesitan una actualización, ¿no? Entonces depende de la edad, depende de las actividades que uno vaya a hacer durante el viaje, depende de las patologías previas, depende también de si uno lleva un tratamiento, por ejemplo, inmunosupresores que bajen las defensas o no. O sea, es un poco Uh-huh. Merche dice, este agosto voy a Sudáfrica. ¿Necesito alguna vacuna para viajar allí? Pues es un poco esto, ¿no? Sí. Sudáfrica es un país que es un país del cono africano, ¿no? Que dentro de los de la zona, ¿no? Quizá parece que es el que está más desarrollado, pero sí que se necesitan vacunas, ¿no? Entonces, dependiendo si hay brotes de polio, por ejemplo, es un viaje típico Sudáfrica, Namibia, Botswana, ¿no? Ahora, por ejemplo, para Botswana ponemos polio, ¿no? Para el Parque Kruger, que es un destino muy típico, en verano no hay tanta malaria, pero el resto del año pues sí que aconsejamos, por ejemplo, ¿no? Porque no solo aconsejamos sobre vacunas, ¿no? También sobre profilaxis de malaria, que es bastante importante. Entonces, lo que haríamos es poner al día el calendario de Merche en función de su edad y en función de los brotes. A veces hay que poner algunas vacunas sí o no, y vacunas genéricas, ¿no? Pues eso, un tétanos, una hepatitis A, son vacunas prácticamente universales para... O sea, que si yo soy una persona que voy a viajar, lo primero que tengo que hacer en una primera visita, ¿qué me recomiendas? Que te diga que mi ruta de viaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué aconsejas? Sí, súper importante. De hecho, mucha gente no sabe la ruta y es que la ruta es fundamental para muchísimas cosas. Para vacunas, porque puede haber un brote en un sitio y en otro no. Y, por ejemplo, para profilaxis de malaria, porque la malaria no se distribuye como todas las cosas de este mundo, ¿no? No se distribuye uniformemente en los países y depende, por ejemplo, por dónde vayas en este ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Namibia y Botswana y Cataratas Victoria, por ejemplo, ¿no? Si tú vas al Parque Kruger, depende de qué época del año, pues te vamos a decir que hagas profilaxis o no, pero si vas a Cape Town no te vamos a decir porque no hay malaria, ¿no? Entonces es súper importante saberlo. O sea, hay que planificar la ruta, ¿no? Sí. Vale, pasaríamos a otro apartado, sobre protección de insectos. Sonia hace 2 preguntas. Dice, ¿el olor del protector solar puede disminuir el efecto del repelente de mosquitos? Luego, ¿es mejor ponerse primero el protector solar y después el repelente o mejor al revés? Es una pregunta muy recurrente. Básicamente, primero se pone el protector, porque además el protector hay que recordar que hay que ponérselo antes de salir, ¿no? Porque tiene que absorberse, actuar pues unos 20 minutos dependiendo del fabricante, ¿no? Y luego nos ponemos el repelente. El repelente normalmente lo vamos a tener que reaplicar porque depende de los porcentajes, va a durar unas horas o otras, ¿no? Y entonces siempre la secuencia es siempre así. Luego pregunta, ¿el repelente de mosquitos con icaridina al 20% es equiparable al 20%? Ahora nos aclaras esto porque ¿este tipo de protección es suficiente para ir a Maldivas? Vale. Hay 4 moléculas fundamentales, ¿no? Que utilizamos para protección contra mosquitos. La protección contra mosquitos en zona tropical es sobre todo para 2 cosas, para malaria y para dengue y familiares, ¿no? Parecidos. Entonces, normalmente los repelentes para zona tropical suelen tener más cantidad, ¿no? De molécula porque no quieres protegerte solo para que no te piquen, quieres protegerte para no coger la enfermedad. Entonces, la molécula que utilizamos más es el DEET, que es la típica de muchas marcas, que no voy a decir ninguna, ¿no? Pero y a partir de un 20% ya protege zona tropical. Entonces, el porcentaje único que nos dice es cuántas veces nos vamos a tener que reaplicar. Si es un 50%, pues igual te dura, me invento, 12 horas, y si es un 20%, pues igual te dura 6, ¿no? Entonces, son equivalentes, aunque el DEET es la molécula más estudiada, más conocida, y por eso la recomendamos más, pero es equivalente precisamente a la icaridina a partir de un 20% y también a otras 2 moléculas que son muy utilizadas, que serían el IR3535, en este caso un 30, o el OLE a un 30 también. Son las 4, digamos, más frecuentes. Pero para resumir y para que sea fácil para los viajeros, hay que utilizar un repelente que sea útil, ¿no? Para zona tropical, y esto viene en la etiqueta. Y hay que seguir siempre las recomendaciones del fabricante. De uso, ¿no? De cómo utilizarlo. Pasamos ahora a otro bloque sobre enfermedades del viajero. Dice Octavi, consejos para evitar la trombosis en vuelos muy largos. ¿Se recomienda usar calcetines compresivos o aspirina infantil?
Muy buena pregunta también. Hemos consultado a los compañeros de especialistas de nuestro hospital, ¿no? Es una pregunta muy específica. En general, si uno es sano, no haría falta hacer medidas muy especiales, ¿no? No está de más los ejercicios, ir moviéndose en vuelos largos, ¿no? Salir los típicos, ¿no? Sí, como si estás muchas horas en la oficina, ¿no? Me imagino. Sí, levantarse, ¿no? Ir al lavabo, volver, ¿no? Ahora, sí que es importante en algún tipo de paciente o algún tipo de viajero, ¿no? Que pueda tener una predisposición especial a poder hacer trombosis. Por ejemplo, pues una persona que ha estado ingresada hace poco, una persona que tenga alguna alteración de la sangre, ¿no? Que haga más trombos, una persona que haya hecho un trombo previo en relación, por ejemplo, a un viaje o cualquier otra cosa, ¿no? Etcétera. Hay una serie de gente que normalmente ya lo suelen saber, que es gente que tiene más tendencia. En esa gente sí que es muy importante hacer este tipo de ejercicios, buena hidratación, incluso a veces, dependiendo de la patología, sus médicos le van a recomendar utilizar heparina incluso, ¿no? O incluso medias compresivas. Eva dice, viajo a Perú y me preocupa el mal de altura. Dice, ¿algún consejo para prevenirlo? Pues también muy buena pregunta, es que la verdad que son preguntas muy recurrentes y que los viajeros, ¿no? Ya ves que saben del tema. Entonces, Perú es el típico país en el que puede aparecer el mal de altura. ¿Por qué? Porque la ruta típica de Perú es aterrizo en Lima y me voy a Cuzco. Cuzco son pues 3.500 metros, aunque Machu Picchu está un poquito más bajo, ¿no? Es un país también que tiene pues otras alturas, ¿no? Como Puno, como la zona del Cañón del Colca y luego el Titicaca, son alturas altas. Si uno va de 0 a 3.000, ¿no? Puede tener mal de altura. Entonces, si no duerme luego un poquito más bajo, porque a veces, ¿no? Si tú vas de Lima a Cuzco, pero luego bajas, creo que es Aguascalientes, ¿no? Que es por debajo de 2.700, teóricamente ahí no hay problema. Ahora, si te vas a quedar en altura y vas directo, o si vas directo a La Paz, por ejemplo, en Bolivia, que son 4.000 metros, sí que recomendamos, y está demostrado, y hay muchos artículos científicos ya que lo demuestran, que la cetazolamida, que es un fármaco que se utiliza muchas veces como diurético, puede ayudar a la regulación del cuerpo para prevenir el mal de altura. Y esto es lo que generalmente recomendamos. Pero otra vez, ¿no? Depende de la ruta, ¿no? Si tú lo vas a hacer progresivamente y depende de qué ruta lleves, pues no te lo vamos a recomendar, ¿no? Y luego hay recomendaciones genéricas, ¿no? Como hidratarse bien, no beber alcohol o tomar sedantes, ¿no? Pues para no, digamos, ¿no? Enturbiar los síntomas, ¿no? Y poder confundirlos. Olga dice, ¿cómo se pueden evitar? Yo creo que es una problemática que preocupa, ¿no? Cuando viajas, los problemas intestinales al viajar. Sí, de hecho es nuestra enfermedad estrella, ¿no? La diarrea del viajero ocurre siempre, tanto, ¿no? O sea, en el viaje como después del viaje. Entonces, a veces es difícil de evitar, pero lo que recomendamos son, bueno, primero hay vacunas básicas, ¿no? Para cosas que podrían provocar diarrea, como podrían ser una hepatitis A, una fibrosis tifoidea, pero en realidad la mayoría de estas diarreas son por bacterias que uno coge al comer o beber algo que esté contaminado. Normalmente pues puede ocurrir más si comes cosas crudas, cosas poco cocinadas o que estén en un buffet ahí, ¿no? Es todo tiempo, ¿no? Entonces lo que recomendamos precisamente es eso. Intentar no tomar hielos o bebidas que no estén cerradas. Intentar no comer comida de un buffet, por ejemplo, que esté ahí durante mucho tiempo. Es decir, que sea mejor caliente y bien cocinado. La fruta, por ejemplo, no comerla pelada, sino pelarla tú, ¿no? Este tipo de medidas sabemos que pueden proteger contra la diarrea del viajero. Ahora bien, muchas veces ocurre igual. Entonces, cuando ocurre, si es una persona sana, que no es un niño, por ejemplo, ¿no? Que se pueden deshidratar más fácilmente, o una persona con patología, recomendamos pues hidratación, eso es súper importante con la diarrea en general, mucha hidratación, una dieta un poquito astringente, incluso puntualmente te puedes tomar un fármaco antidiarreico, pero si esto se alarga en el tiempo, aparece fiebre o moco, sangre con las heces, ya recomendamos digamos consultar con un profesional sanitario. Isabel dice, ¿cómo prevenir contagiarse del Zika? Esto va un poco en relación a lo que decíamos antes. El Zika es un virus que transmite un mosquito que es similar al mosquito tigre de aquí, es de la familia, se llama Aedes aegypti, ¿no? Allí. Entonces hay muchas zonas tropicales que tienen que estos mosquitos están infectados y nos protegeremos protegiéndonos contra la picadura del mosquito. Luego también hay que tener en cuenta pues, el tema del embarazo. El Zika sabemos por el brote que hubo, ¿no? En 2015-2016 en Brasil, que puede provocar malformaciones en el feto. Entonces lo que intentamos es que la gente no se quede embarazada después de ir a un viaje donde hay un brote o donde puede haber potencialmente Zika. Y luego también hay que tener en cuenta que se puede transmitir de forma sexual, ¿no? Entonces, aunque solo vaya uno de la pareja de viaje, ¿no? Luego hay que tener cuidado también. Pasamos a otro bloque sobre preparación del viaje. Y Carol pregunta, ¿qué medicamentos recomendáis llevar para hacer una ruta por Marruecos? Pues sí. Pues, bueno, son problemas que... Vale.
del directo, como se dice. Básicamente, no hay una... O sea, recomendamos una especie de botiquín, ¿no? Que lo tenemos en la web, si no me equivoco, que sería cosas básicas para el viaje, pues si te haces una herida, tiritas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Luego lo que siempre recomendamos es puntualmente, ¿no? Pues uno se puede llevar un antidiarreico, pues por si acaso, ¿no? Hubiera algún problema de una diarrea del viajero. Exacto, ¿no? Y tienes que hacer un viaje o tal, no lo recomendamos de forma general porque puede ser contraproducente, ¿no? Luego, obviamente, ¿no? Pues por si tienes un dolor, tal, lo que utilizarías normalmente, ¿no? Para un analgésico. Y luego a veces, depende cómo, un suero de rehidratación, ¿no? Pero son fármacos que son muy básicos, algún antihistamínico, ¿no? No recomendamos nada muy específico, a no ser lo que decimos, ¿no? Que sigamos la ruta, que haya que poner un medicamento para el mal de altura, un medicamento para la malaria, ¿no? Son cosas muy básicas que tú tendrías en tu botiquín, quizá de aquí incluso. José pregunta, ¿es recomendable llevar siempre la receta médica de cualquier medicación que tomes, incluso ibuprofeno y analgésicos? ¿Mi médico me lo haría si se lo pido? Pues esto también es buena pregunta y sobre todo es muy importante, ya no para los medicamentos genéricos, que no suele haber mucho problema, aunque también es importante porque no todos los países tienen la misma legislación en función de fármacos y un fármaco puede ser de repente no legal, ¿no? Yo qué sé, pues invento una persona que lleva un mórfico por dolor, ¿no? Pues puede ir a un país y eso puede representar un problema si no lleva la receta médica. Sobre todo la receta, a veces hay una receta internacional que se puede hacer incluso, ¿no? Pero sí que es importante cuando uno ya medicaciones que pueden ser un poquito raras, ¿no? En lo que es las fronteras. Y si encima las necesita porque es un enfermo crónico, es importante que la lleve y es importante que a veces, ¿no? O sea, lleve medicación consigo y no la deje toda en la maleta facturada, ¿no? Si es mucha se puede repartir y si es poca consigo mismo. Hemos hecho la fase inicial de planificar el viaje, ahora hemos hecho durante el viaje. En este aspecto, durante el viaje, ¿con qué se tiene que quedar el viajero? Pues si le pasa algo, ¿no? Me refiero a algo de salud. ¿Qué recomendaciones en esta parte del viaje recomendáis vosotros? Sí, tenemos 2 recomendaciones muy básicas. La primera es seguro de viaje, sí o sí, porque tú te vas fuera y te vas a... Bueno, varias cosas, por varias razones. Por la primera es por una cuestión económica. O sea, tú te haces una radiografía en Tailandia y igual te cuesta 50 euros. Imagínate si te haces el tobillo, radiografía, atención médica, analgésico, tal... Imaginar lo que puede subir una factura y viajeros que han tenido sustos con esto, ¿no? Entonces, muy importante, hay millones de seguros, millones de precios, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer, obviamente, que esté adaptado, ¿no? Si vas a hacer, yo qué sé, un trekking por el Himalaya, no va a ser lo mismo que te vas a Phuket, ¿no? Pero sí que siempre, sí o sí, esto es una cosa que recomendamos por esta razón y porque luego, si no, sería difícil elegir a qué centro vas a ir, ¿no? Y no sabes tampoco qué centros tienes, el que está más cerca, el que es especializado en X, en Y, ¿no? Entonces es muy importante. Luego, por otra parte, nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos un servicio de atención al viajero intraviaje de telemedicina que se llama FAMBA, ¿no? Que es una cosa que no entra, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Como las vacunas por la seguridad social, pero sí que es una cosa que a veces ayuda al viajero, ¿no? Cuando está en un contexto diferente, no es su ambiente, ¿no? Y yo qué sé, le pasa una cosa que no sabe si tiene que ir al médico o no y a veces ayuda. Puede ser nuestro servicio como puede ser cualquier otro, ¿eh? Pero es verdad que el nuestro es especializado y estamos nosotros de guardia para esto, ¿no? Y esas son las 2 cosas básicas. Ahora, dentro de los síntomas, la cosa más importante, y sobre todo si uno va a un país de malaria, es la fiebre. La fiebre normalmente suele ser un síntoma muy importante por el cual no se puede retrasar una consulta médica, estés donde estés de viaje o estés aquí. Pasamos al bloque después del viaje. Marta pregunta, ¿cuando vienes de algún país tropical es recomendable hacerte alguna revisión o chequeo? Depende, si es el típico, depende un poco, ¿no? O sea, si es un viaje turístico muy corto, generalmente, a no ser que hay algunas cosas que sí que son específicas, ¿no? Por ejemplo, en África, todas las masas de agua dulce tienen un parásito que se llama esquistosoma. Entonces, a la gente por defecto le decimos, si te bañas, metes los pies, incluso en el Nilo hay un montón, vente que te haremos un chequeo. Es de las pocas cosas, o yo qué sé, si te haces un tatuaje, o incluso si has estado, ¿no? Si has tenido algún problema de salud, te has tenido que ingresar y te han pinchado algo. Entonces, sí, ahí sí que hacemos, aunque uno esté asintomático, un poquito de chequeo. Si uno se va un tiempo muy prolongado o a ver a familiares, por ejemplo, un tiempo muy prolongado, ¿no? Ahí sí que a veces, aunque uno esté asintomático, hacemos también un poquito de chequeo. Ahora, por el típico viaje turístico, si no cumple estos requisitos, generalmente no. Sí, en forma general, no. Ahora, si aparecen síntomas, entonces en todo caso sí que recomendamos. Y aunque estés asintomático también, o sea, es curioso, ¿no? Porque, claro, dices, estoy bien para que voy a que me... Claro, ¿no?
cosas muy concretas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del agua, porque este parásito penetra la piel sana y tú no te enteras y a la larga podría dar problemas. Porque se puede manifestar más tarde. Y no te enterarías, entonces por eso es importante. Luego hay otro también, que este ya sería con más tiempo de viaje, ¿eh? Que también está, digamos, en lo que es el barro y así, ¿no? Que depende pues la duración del viaje también recomendamos hacerlo, porque también sobre todo es importante para gente que tiene alguna patología, ¿no? Que a la larga puede dar problemas. Son casos muy, muy concretos y que normalmente nosotros en la consulta del viajero ya les decimos, si haces esto, esto y esto, luego consulta. Si no, en general no haría falta. Son casos muy puntuales. Irene dice, ¿algún síntoma del que estar alerta una vez vuelves de viaje? ¿Algo que habría que consultar a un médico de inmediato, lo que comentabas? La fiebre, sí. O sea, es que no hay que esperarse, sobre todo si uno está en una zona clara con el coronavirus, planteó una serie de problemas durante el confinamiento y de hecho hubieron problemas con la malaria y sobre todo con gente, claro, durante esa época la gente que viajó sobre todo fue por trabajo y para visitar a los familiares, mucha gente, por ejemplo, africana, ¿no? Que vive pues, en un país de Europa y se fue a ver a los familiares y volvió. Hubieron algunos casos de retraso de diagnóstico de malaria graves por esta razón, ¿no? Porque fiebre, será COVID, entonces no, hay que cambiar el chip. Cuando uno va de viaje, el COVID es lo menos importante, ¿no? Ahora no hay confinamiento, con lo cual no pasa nada que tú vengas con fiebre a cualquier sitio, pero la fiebre es muy importante, sí. Luego otros síntomas, ¿no? Pues la diarrea, lesiones cutáneas, cualquier cosa, pero la fiebre es lo más fundamental. Pasamos al bloque de viajar si tienes enfermedades. María pregunta, ¿consejos para viajar si tienes síndrome de sensibilización central? Bueno, todas las enfermedades crónicas en general, normalmente siempre recomendamos que los pacientes hablen con sus profesionales, sobre todo si es como este síndrome, ¿no? Que engloba como varias enfermedades, ¿no? Y es muy específico. Entonces ahí sí que es importante consultar con su especialista, que a veces no les puede dar consejos más relacionados con su enfermedad, cómo ajustar, por ejemplo, una medicación analgésica o incluso la insulina con la diabetes, ¿no? Esto antes de venir a nuestra consulta, incluso si ellos no lo han pensado después de venir, les decimos que consulten. Iris dice, en caso de tener algún problema de salud durante el viaje que requiera consulta médica, ¿es mejor consultar en el país donde estamos, que hemos viajado, o utilizar estas herramientas telemáticas? Claro, yo sí que recomiendo utilizar estas herramientas telemáticas, ¿no? Porque, claro, o sea, te salvan de un problema que tú no sabes si puede ser grave o no. Sobre todo, obviamente, ¿no? Estas herramientas telemáticas como la nuestra nos sirven en caso de un accidente, una cosa muy grave en la que impepinablemente tú tienes que ir al hospital, ¿no? Pero en estos grises de, no sé qué hacer, ¿no? Si tengo que ir o no tengo que ir, te pueden ayudar mucho, te pueden orientar y, claro, mucha gente no tiene una cultura sanitaria, no sabe lo que tiene que hacer, lógicamente, claro. Incluso, ¿no? En cosas de viaje que no tienen nada que ver, ¿no? con lo que te pasa aquí habitualmente. Entonces yo creo que no está de más, ¿no? Nosotros actuamos muchas veces como una segunda opinión, pero siempre va bien, ¿no? Porque a veces se puede evitar un mal mayor, ¿no? Claro. Monse, supongo que en el sentido de que si luego tienes que, por X razones, ir a un centro médico en el país donde estás viajando, si existe alguna o hay una manera de saber qué centro está certificado. Claro, por eso es tan importante el seguro, ¿no? Porque, claro, el seguro te va a llevar al sitio, ¿no? Donde realmente ellos tienen, ¿no? Saben que te van a atender, saben que te van a hacer lo que toca correctamente. Claro, luego puedes estar en, yo qué sé, en Maldivas, ¿no? Que tuvimos una persona, por ejemplo, ¿no? A la que atendimos, y claro, el hospital en el que era lo único que había, ¿no? Y hacían cosas muy básicas, ¿no? Claro, puede pasar esto, ¿no? Pero realmente el seguro te ayuda un poco a esto, porque si no, vas un poco a ciegas, claro. No sabes eso, ¿no? A decidir dónde tienes que ir, ¿no? Acabaríamos ya con la última pregunta. Ana, en este sentido, dice, solo hay que tomar precauciones, ¿verdad? Que solo hablamos de los viajes tropicales. Sí. Si hay recomendaciones de salud para otro tipo de destinos, dice, este año viajo a Islandia, dice, ¿tengo que tomar alguna medida al respecto? Claro, es lo de antes, ¿no? Islandia es un país pues que no es tropical, ¿no? Pero básicamente nosotros, porque a veces vienen, porque hay gente que es muy viajera, ya lo sabe, y todos los viajes que hace, da igual que sean a Perú, que sean a Islandia, siempre vienen, ¿no? Siempre se pueden recomendar cosas porque no es lo mismo exacto, ¿no? Que tú vayas a hacer, no sé, una ruta de aventura de estas de carreras por la montaña a que vayas simplemente en un coche metidito, ¿no? A ver los fiordos, ¿no? Entonces, siempre hay recomendaciones, siempre hay una puesta a punto del calendario, esto como base. Y luego, pues puntualmente se pueden recomendar cosas específicas, pues esto, ¿no? Si uno va a hacer una cosa muy especial en medio del bosque, ¿no? Y tal. Siempre hay alguna cosita que se puede decir, pero antes de consultar siempre se puede ir a las páginas básicas, ¿no? Como la nuestra, y ver un poquito, ¿no? Para tener un poco la idea si te parece que te falta algo. Un tétano siempre va a ser muy básico, ¿no? Y si no lo tienes al día, pues esto siempre se puede adelantar, incluso en el ambulatorio también, ¿no? Pero esto sí. Hemos pasado por las 3 fases, ¿no? Antes del viaje, durante, en este caso, después del viaje, con recomendaciones concretas.
En el caso de Islandia, En general. en general, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, lo que es muy importante por un lado, ¿no? O sea, planificar el viaje, ¿no? Con un seguro y si puedes ir a un centro especializado mejor. Y después del viaje, pues esto, ¿no? Cualquier eventualidad, por poco que te parezca, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hace poco hemos tenido varios casos de gente con diarrea, pero que llevan con muchas semanas, ¿no? Pues pensaba que se me pasaría, ¿no? Pues me encontraba bien, no me acababa de encontrar mal del todo, ¿no? No nos importa, es mejor que consultes 3 veces, ¿no? Que es una tontería, a que no consultes si realmente esa cosa que a ti no te parece sea importante. Y para terminar, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedaran a nuestros espectadores? Pues con 2. 1, intentar planificar, y sé que a veces no es culpa de la gente, ¿no? La gente no lo sabe, ¿no? Intentar planificar con tiempo. Es igual que te pongas una vacuna 6 meses antes, te va a hacer efecto igual. No se necesita una pauta. No, es que tienen que ser 10 días exactos. Al revés, contra antes estés inmunizado, más tiempo tienes para hacer anticuerpos. Es decir, recomendamos entre 4 y 6 semanas antes venir, pero si es antes mejor, para que no pillar, ¿no? Todo el saturamiento del verano. Y la otra cosa es que los consejos son individuales. No nos importa el destino, sino la persona. Nosotros tratamos personas y tratamos personas que van de viaje, y esto es un poco lo que hacemos en el servicio. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos a concienciarnos, ¿no? a cómo podemos viajar de forma segura y a tener presente que hemos de planificar y tener una previsión, ¿no? Que no podemos dejarlo todo aleatoriamente. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y a nuestros espectadores, pues agradecerles su participación y emplazaros pues al próximo encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BVA. Hasta entonces, cuidaros y mucha salud. Para más información, podéis consultar la web clinicbarcelona.org/Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.